Objetivos. General. Comprobar experimentalmente la dependencia de la carga con el tiempo en un capacitor en el proceso de descarga en un circuito RC. Obtener una tabla de la carga en el capacitor versus el tiempo en el proceso de descarga en un circuito RC. Del gráfico de carga versus el tiempo, obtener la ecuación que relaciona la carga con el tiempo en el proceso de descarga en un circuito RC. Obtener la constante de tiempo tau igual a RC para el circuito específico RC. La capacitancia es la capacidad que tienen los conductores eléctricos de poder admitir cargas cuando son sometidos a un potencial. Se define también como la razón entre la magnitud de la carga Q en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos V. El voltaje es la magnitud física que en un circuito eléctrico impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, es decir, conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia. El voltaje es un sinónimo de tensión y de diferencia de potencial. En otras palabras, el voltaje es el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula. Constante de tiempo en un circuito RC. Un circuito RC es un circuito con un condensador y una resistencia como se muestra en la figura. En un proceso de carga, cuando cerramos el interruptor S, el condensador no se carga instantáneamente. Su carga evoluciona con el tiempo en forma exponencial. Q igual a CE por 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Y la corriente en forma I igual a epsilon sobre R por E elevado a la menos T sobre RC. Es decir, inicialmente toma el valor I sub 0 igual a E sobre R y después decrece exponencialmente con el tiempo. Al producto RC se le llama constante de tiempo del circuito T y equivale al tiempo que el condensador tardaría en cargarse de continuar en todo momento la intensidad inicial I sub 0. En un proceso de descarga partiendo de un condensador cargado, al cerrar el interruptor, el condensador se descarga a través de la resistencia, disminuyendo la carga en la forma Q igual Q sub 0 por E elevado a la menos T sobre RC. La intensidad comienza valiendo Q sub 0 sobre RC y disminuyendo en la forma I igual a Q sub 0 sobre RC por E elevado a la menos T sobre R. Y ahora para el proceso de descarga de un condensador tenemos que aplicar la ley de mallas de Kirchhoff, como se muestra en la primera línea de la imagen. En la segunda línea se muestra que el diferencial de la carga sobre el diferencial de tiempo es igual a la corriente. Y en la tercera línea se está sustituyendo. Y lo que se muestra en la cuarta línea es ya la ecuación final, que esa ya sería la ecuación con la que se obtiene los valores de descarga de un condensador. Bueno, para esta práctica lo que hicimos primero fue conectar la fuente y con la ayuda de los cables de banano lo conectamos a nuestra fuente de 5 voltios, donde el lado negativo lo conectamos a nuestro montaje donde tenemos la resistencia y el capacitor, y el lado positivo lo conectamos a nuestro interruptor. Una vez ya conectado esto, como se ve en el video, lo que hicimos fue primero cargar, y para esto lo que tuvimos que hacer es presionar el interruptor. Una vez que llegara a su voltaje máximo, que en este caso era 5, lo que hicimos fue, para descargarlo, es soltar el interruptor y al mismo tiempo, con la ayuda del cronómetro, íbamos contando al cuánto tiempo se iba descargando este.
el análisis de resultados tenemos en cuenta las gráficas donde se compara el tiempo que se utilizó para descargar el capacitor y la cantidad de voltaje que está almacenado. Nos damos cuenta que a mayor transcurso del tiempo va disminuyendo la cantidad de voltaje que el capacitor tenía, sin importar la cantidad de faradios que tenía o el tamaño de la resistencia que estaba en el circuito. Bueno, pues ya en el desarrollo de la práctica procedimos a calcular lo que eran los errores. Para esto, pues procedimos a calcular lo que era el TABA experimental y el TABA teórico. Bueno, pues este TABA teórico daba de la relación entre la resistencia y el capacitor que teníamos en el montaje experimental. Bueno, ya para el TABA experimental, lo que se hizo fue tomar la pendiente y pues de la gráfica que se había hecho entre el voltaje y el tiempo de la descarga del capacitor. De ahí se tomaba esa pendiente y pues esa nos arrojaba lo que es el TABA experimental, que es la relación entre la resistencia y el capacitor. Bueno, pues ya haciendo la relación entre el TABA experimental y el TABA teórico y pues hallando el debido error que encuentra entre estos y pues que pueden ver a continuación en la tabla que se proyecta, encontramos que fueron unos errores bastante altos. Estos errores fueron debido al error sistemático que hubo. Puesto que estos errores se tienen por el operador o pues por lo que fue el método que se tuvo de medición. Pues es bien sabido, no fue el más adecuado, pero fue la manera en cómo se llevó la práctica. Como primera conclusión, se obtuvo gracias a las gráficas realizadas la ecuación que relaciona el tiempo con la carga de un capacitor, ya sea en el proceso de descarga, que fue nuestro caso, o carga si hubiera sido en otra práctica. Como segunda conclusión, con los datos teóricos se logra calcular la constante tau RC y determinando las unidades que permiten identificar como el producto entre ohmios y faradios por segundo. Vale. Condensadores. Electrolítico. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con alta corriente y baja frecuencia. Cerámico. Un condensador cerámico es un condensador de valor fijo en el que el material cerámico actúa como dieléctrico. Está construido de dos o más capas alternas de cerámica y una capa metálica que actúa como electrodos. La composición del material cerámico define el comportamiento eléctrico y por lo tanto las aplicaciones. Tecnología. La fuente de alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta, ya sean computadoras, un televisor, una impresora, entre otros. Filtrados. Los condensadores se usan generalmente para filtrar la señal, como se pueden cargar y descargar muy rápidamente. Si le conectan una señal que oscila bastante su voltaje, estos se encargarán en el pico de voltaje y cuando el voltaje caiga el condensador entregará su energía y compensará esta caída de tensión, otorgando una señal mucho más estable. Motor. El motor de fase de partida es uno de los distintos sistemas ideados para el arranque de los motores asíncronos monofásicos. Se basa en cambiar, al menos durante el arranque, el motor monofásico por un bifásico, que puede arrancar solo. El motor dispone de dos devanados, el principal y el auxiliar. Además, lleva incorporado un interruptor centrífugo, cuya función es la de desconectar el devanado auxiliar después del arranque del motor. Además del motor de fase partida, existen otros sistemas para arrancar motores monofásicos, como el caso de los motores de arranque por condensador.
Flash de cámaras. En algunos casos, como el circuito de flash de una cámara necesita una acumulación de energía y luego una liberación repentina, esto es exactamente lo que hace un condensador. En el circuito de la cámara, presiona el botón para tomar la fotografía y se libera una carga en el condensador. Una vez que ha alcanzado el nivel máximo, el condensador se descarga causando un destello. Ciencia. Supercondensadores. Los supercondensadores son dispositivos electroquímicos capaces de sustentar una densidad de energía inusualmente alta en comparación con los condensadores normales, presentando una capacidad miles de veces mayor que la de los condensadores electrolíticos de alta capacidad. Podemos ver que los condensadores han ayudado a satisfacer las diferentes necesidades de la sociedad en muchos de nuestros aparatos electrónicos de nuestro diario vivir y hemos aprovechado este componente eléctrico para la capacitancia eléctrica.